Ya, bien chicos, comenzamos con la siguiente clase de Machine Learning. Hoy día, como ya habíamos dicho, bueno, antes de pasar al siguiente tema que tiene que ver con el overfitting, voy a ver un poco de lo que me conversaban de que podíamos ver otros casos, ¿ya? Entonces vamos a copiar lo que llevamos, lo del modelo, y vamos a reentrenar el modelo y luego vamos a hacer de nuevo una mezcla entre todos los modelos que tenemos para poder ver cómo se comportan entre ellos con la gráfica de caja. Entonces la idea es que acá tenemos creado el modelo y acá tenemos la visualización. Vamos a ver cómo lo podemos hacer desde acá. Voy a copiar este modelo. Voy a abrir aquí un nuevo código. Y la idea es que no tengamos el modelo lineal, sino que podamos ver, por ejemplo, eh, bueno, de discriminación, un LDA. Vamos a probar un árbol de decisión, un vecino más cercano, una gaussiana y el SVM. Así que vamos a ir viendo qué tal funcionan cada uno de ellos. Así que primero vamos a ver el LDM, que vendría siendo un discriminant analysis. Ya, esto no me está cargando porque estamos sin conectarse a un servidor. Inicializando. Ya está conectado al servidor. Y porque deberíamos acá comenzar a cargar todos los datos de la- del archivo para que nos dé de nuevo los resultados. Hicimos esta análisis exploratorio. Hicimos eso también. Y la separación de los modelos. Las visualizaciones de cada uno de los conjuntos de datos, cómo se comportaban. La gráfica de pares. Y así crea el primer modelo. Y ahora lanzamos este segundo. Entonces acá voy a colocar que de Discriminant Analysis vamos a tomar una que se llama Linear Discriminant Analysis. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a tener un nuevo, aquí le vamos a llamar que esto va a ser modelo simplemente, modelo, y esto va a ser, este modelo se llama Linear, ya, análisis, y vamos a utilizar la misma entrada. Vamos aquí a ajustar este modelo, lo vamos a ajustar, la entrada, el target, y vamos a ver cómo nos sale. Listo, ya está el modelo montado. Vamos a mostrar qué tal es la gráfica de esto. Se supone que esto ya está todo listo, así que no debería haber problemas. Vamos a copiarlo acá. Aquí en alguna parte había que hacer un predict, y con el predict hay que cambiar aquí np, este predict, te va a ser modelo, y eso. Vamos a ver entonces qué tal. Y fíjense que la gráfica, sí, no sé si varían tanto entre una y otra. Fíjense las líneas, cómo están, sí, varían en cómo son. Funcionan. Vamos a ver entonces otro modelo. Voy a copiar esto de nuevo y lo vamos a echar a andar con otro modelo.
Vamos a tomar vecinos más cercanos. Así que voy a tomar desde acá. Voy a decir que esto va a ser neighbors. Neighbors. Voy a tomar acá Knitbook Classifier. Le pasé, hicimos Kneighbor Regressor, ahora es Classifier, así que ahora cambiamos el modelo. Kneighbor Classifier. Y veamos qué tal corre. Ya, fíjense en estas líneas de decisión. Varían mucho más ahora. Ya, se nota la diferencia entre un clasificador y otro. Vamos a ver otro más. Vamos a ver el gaussiano. Creo que el gaussiano no tiene una gráfica rara. ¿Qué tal acá? El gaussiano viene naive Bayes. Gaussian en B. Aquí vamos a colocar Gaussian. Ya, fíjense que solamente estamos cambiando la fórmula de la hipótesis y nos da resultados bastante distintos. Fíjense en esto, cómo engloba este conjunto. Yo creo que si se expande la gráfica terminaría siendo muy parecido a un círculo, y esto como que se van aislando. Vamos a ver ahora eh, árboles de decisión. Todavía no vemos árboles de decisión, pero vamos a ver esto que viene de tree. Si se dan cuenta, todo este algoritmo ya está montado en, en, es- en esta librería, en scikit-learn. Entonces, ahí de radica lo importante que es aprenderla. Ahora, yo no digo que me la sepa completa, pero sé que tiene toda esta utilidad y que la podemos utilizar. Ya, esto es Decision Tree Classifier. Entonces aquí va a tener el Decision Tree Classifier. No, Classifier. Y vamos a ver acá. Fíjense en eso. ¿Es raro o no es raro? Aquí son rectas y son como cuadrados en realidad, como bloques. Yo creo que hay una gráfica que uno puede ir describiendo el árbol, pero no lo vamos a hacer ahora. Vamos a hacer eh, uno más, que va a ser el de máquina de soporte de vectores. Vamos a colocar acá que esto es máquina de soporte de vectores. Y vamos a sacar la máquina de soporte, el classifier. Vamos a ver qué tal resulta. Aquí no es tan rara. De hecho, se parece mucho a la que habíamos visto creo que era la linear discriminante. Así que aquí están todas las diferencias y si nos damos cuenta hay diferentes formas de poder separar estos conjuntos. Ahora esto significa que al momento de ingresar el siguiente elemento, lo más probable es que unos se comporten mejor que otros. Y eso es la idea que deberíamos revisar. Cómo se comportan entre cada uno de estos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un nuevo código acá para irlos comparando. Entonces la idea es que nosotros podamos tomar algunos modelos. Ya que los cargué todos, voy a decir que van a ser los modelos. Van a ser igual a una lista. Voy a decir que de los modelos.append va a ir un conjunto
que va a ser el nombre. Voy a poner LR de Logistic Regression. Logistic Regression. Y esto se va a cargar ahí. Seguimos con la siguiente, que va a ser Linear Discriminant. Este es Linear LDA, Linear Discriminant. La siguiente va a ser KNN. Aquí voy a tener que Neighbor Classifier. Aquí, bueno, falta esto. Luego voy a tener los árboles. Tree. Entonces aquí voy a colocar Decision Tree Classifier. La gaussiana. Esto es red bayesiana o naive Bayes. Va a ser Gaussian en B. Y la última, la SVM. Máquina de soporte de vectores. Esto es SC. Ya. Ahora vamos a evaluar cada modelo. Pero para eso vamos a necesitar un elemento de selección que se llama cross validation. Entonces eso lo vamos a cargar. Entonces voy a tomar acá principio y decir que desde sklearn voy a importar import model selection y acá voy a empezar a montar cada uno de estos elementos. Bien, para eso vamos a necesitar guardar los resultados y guardar los nombres. Entonces, por nombre y por modelo, le voy a poner model para que no se parezca al otro, in modelos. Vamos a decir que hay un vamos a decir que están los resultados. Estos en realidad son parciales. Voy a ponerle aquí resultados parciales. Parcial. Voy a colocar el model valid selection punto cross validation score. Entonces aquí le voy a colocar el modelo que vamos a seleccionar. Le voy a colocar las entradas. En este caso aquí vamos a mirar qué le colocamos acá. Las entradas van a ser exactamente lo que colocamos aquí. Entrada e iris esto. Entonces esto van a ser las mismas que vamos a tener desde antes. Y vamos a tener la validación, la vamos a ir comparando. El scoring, la vez pasada la hicimos con error, ahora la vamos a hacer con otro que se llama accuracy. Accuracy. Esto tiene que ver más con la precisión, que también no tiene que ver tanto con qué tan bien predijo un elemento, sino cómo en el conjunto se vio reflejado ese resultado. Es decir, como cuántos elementos bien seleccionados o bien clasificados tuve
de todo mi conjunto. ¿Se entiende la diferencia? El error tiene que ver con que cuánto yo quedé tan lejos de la predicción real. Mientras que en este caso, esta métrica, la accuracy, tiene que ver con que también en el conjunto, con todos los demás, cuántos de todos los elementos se clasificaron bien y cuántos se clasificaron mal. Esa es como la forma básica. ¿Ya? Precisión, accuracy. Entonces, vamos a guardar los resultados. Voy a decir que los resultados append los vamos a guardar en resultados parcial. Y que vamos a guardar el nombre. Esto va a ser nombre. Y que vamos a imprimir los resultados. Entonces vamos a decir que va a haber un print. Vamos a decir cuál fue el nombre. Voy a colocar modelo aquí. Ser nombre. El resultado, el promedio en realidad. Va a ser resultados parciales. Resultados parcial. Punto min. Y vamos a darle el valor de la siempre se olvida esto, la distribución estándar. Resultados parcial punto std. Y con eso nosotros podemos tener todo este elemento. Si nosotros corremos esto hasta ahora, a ver si que no nos dé problema. ¿Qué me dio problema acá? Ya, str, porque son números y tengo que mostrarlo como texto. str. Ya. Y me dio todos los valores y aquí nos podemos ver cuáles son mejores que otros. Aquí la idea en accuracy, a diferencia de las métricas de error que hay que minimizarla, buscar el mínimo, aquí hay que buscar el máximo. O sea, cuanto más tenga, mejor. ¿Ya? Entonces aquí me está diciendo que de todo el conjunto de datos, un 96% se clasificó bien. Esa es la lectura. Aquí un 97,7, un 96,6, un 92,2, 96, 96. La mejor que ha tenido resultado acá ha sido LDA. Tiene un mejor rendimiento. Con una distribución estándar bien bajita del 0,2%. O sea que hay unas tasas ahí que justamente son estos valores que están ahí dando vuelta. Así que eso hay que comprobarlo. Tenemos el nombre, promedio y esto. Bien, pero eso no nos dice mucho, así que la idea es que podamos compararlo en un gráfico. Recuerden que aquí los gráficos son mejores para visualizar estas cosas. Así que para visualizar la comparación, lo que vamos a hacer es tener... No, vamos a tener que hacerlo acá adentro. Acá. Ya para visualizar la comparación. Vamos a tener una figura que es igual a plt.figure. Vamos a darle un subtítulo, fig.subtitle. Le vamos a colocar comparación de algoritmos. Vamos a decir que
cada uno de estos van a ser como pequeños grafiquitos de, de caja. Así que vamos a añadir este gráfico a subplot y vamos a hacer el diagrama de caja, boxplot. Aquí vamos a decir los resultados. Vamos a setear el comportamiento de la eje X, labels, van a estar los nombres y aquí plt to show. Y con eso vamos a ver qué tal funciona el gráfico. Casi. Y dice que set x, ahí está. Y estas cajas también raras. Vamos a ver si. ¿Qué tal si lo dejo acá afuera? Y ahí está la comparación. Entonces, si se dan cuenta, el que dijimos que era mejor era LDA. Dentro de los mejores se supone que acá casi todos tienen un buen conjunto. De hecho, aquí hay varios que son 96 o 97. El que se fue para abajo fue el de árbol de clasificación. De hecho, está acá abajo, cuando el medio debería estar acá. Y resulta que tiene una caja súper larga. Pero si se fijan con LDA, el LDA no tiene esta cola, que son estos valores que andan perdidos, distribuidos, los clasifico mejor. Y si vamos a ver la gráfica de LDA, esto es naive LDA, aquí está. Modelo Discriminant Analysis. Aquí tiene un mejor elemento y el único elemento que tiene, o sea, aquí hay dos elementos que tienen problemas que vendría siendo S y S. Y los demás están todos dentro de su área. Y de hecho se comportan bastante bien. Entonces con esto ya nosotros podemos ir y poder comparar. Obviamente esto depende y lo vimos también con la regresión. Esto depende del problema, del conjunto de datos, que por eso también es bueno hacer una exploración de los datos. Depende de los atributos que nosotros vayamos probando. Quizás si nosotros hubiésemos incluido todos los atributos de prueba, quizás hubiese sido distinto el comportamiento. Entonces aquí nosotros podemos ir cambiando, ir modificando a lo que a nosotros nos pueda servir. ¿Ya? Entonces por eso es necesario tener en cuenta esas cosas. ¿Queda claro esta parte? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se entienda? Todo claro, profe. Todo claro, todo claro. Bien, la idea es que, bueno, ahora voy a bajar esto, los voy a dejar en la carpeta de Git que tenemos y que no hemos usado, eh, para que no se me pierdan, porque si no, eso sí va a ser un problema. Ya. Bien, eso con este ¿El Git de archivo. esto, profe? ¿Del Git? Tengo un repositorio de Git. ¿Profe? Dime. Eso iba a preguntar sobre el repositorio. Sí, pues tengo un repositorio de Git, de hecho está acá. Si yo lo busco, está en GitHub, profe Joel, y ve el repositorio acá. Tengo, tengo dos cosas. Tengo algunos archivos que son archivos de prueba que estuve utilizando. Y aquí está, por ejemplo, el Boston Housing, ya con diferentes algoritmos.
Entonces la idea es que voy a guardar todos los archivos, los DR también, para que los tengan bien documentados y los puedan tener todos juntos. Así que eso les va a servir harto. Ya. Y lo otro, voy a bajar la, la clase de hoy. Ya. Entonces aquí primero voy a abrir Open. Ya, a ver aquí primero, déjeme ver cómo queda la gráfica. Lo voy a mover para que se acomode más a la pantalla. Casi un poquitito más. Ay, Ya, ahí está. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es adelantar un poquitito para el día martes, continuar. Hoy día vamos a hablar sobre el overfitting. Ya nos dimos cuenta de que nosotros podemos ir variando de algoritmos y también nos dimos cuenta que podemos ir utilizando un atributo para poder hacer la regresión a la clasificación, pero también nos dimos cuenta que podríamos hacerlo con dos, o con tres, o con cuatro. De hecho, en la clasificación lo hicimos con dos de los atributos. También podríamos haberlo hecho con todos los atributos del problema. ¿Ya? Si recuerdan, en el caso del dataset de Iris, tiene cuatro atributos. O sea, además de la especie, tiene el ancho y el largo del pétalo, el ancho y el largo del sépalo. Y si volvemos al Boston Housing, teníamos 13, 11 o 13, no me acuerdo ya cuántos eran, atributos. Y estamos hablando de datasets que no son tan grandes, ¿ya? Son bastante pequeños, de hecho están configurados, limpios, preprocesados para la academia, para que nosotros podamos utilizarlo. Ahora fijémonos quizá en un algoritmo, o sea, en un dataset de la vida real, en donde tengamos que clasificar, por ejemplo, y creo que en algún momento, cuando estábamos en IA, se lo mostré, no sé, un dataset eh, de medición de temperatura, no sé, supongamos que es del agua en una salmonera. Ahí hay datos reales, pero que quizá por alguna razón el dispositivo del termómetro se echó a perder y no marcó justo en ese momento, no marcó bien la temperatura, o por alguna razón un alza de voltaje, o por baja de voltaje no marcó la temperatura, o al revés, por algún motivo el termómetro está descalibrado y marca errores que van a ser los outliers, que quizá marcó 100 grados de temperatura y eso es imposible en el mar, en el agua. ¿Ya? Entonces la idea de hoy día es que nosotros podamos ver cuáles van a ser los efectos cuando nosotros entrenamos con datasets que no son tan buenos. ¿Ya? Entonces la idea de hoy día es entender eso. Entonces, ya hemos visto, volvamos un poco al tema de la regresión. Nosotros hemos visto que podemos tener en un modelo de regresión varios tipos de hipótesis. Esta es la hipótesis más básica y la que nosotros vimos. Y nosotros entendemos que esto, eh, obviando de cuáles van a ser los parámetros, pensando que va a ser el óptimo, nos tinca que podría ser por ahí, ¿cierto? Ese debería ser el óptimo. Pero nos damos cuenta, y de hecho lo hablamos, que aquí hay un error bien grande. ¿Ya? O sea, al momento de entrenar, esto va a tratar de ajustar lo máximo posible para que no haya tanto error. Si nosotros cambiamos la hipótesis de una línea a eh, a una ecuación cuadrática, podemos tener algo de este estilo como que si fuera una curva que va creciendo y se va adaptando más o menos, pasando más o menos cerca. Quizás no tan cerca, a ver, vamos a hacerla que sea más... Ya, ahí tiene como más forma y no necesariamente toca directamente con los resultados, pero está muy cerca y tiene por decirlo así, es como bien suave la curva, está bien entrenada.
Pero hay otro algoritmo u otra hipótesis que van a ser más complejas. Por ejemplo, acá que podemos ir desarrollando no tan solo que tengan elementos de al cuadrado, que sean cuadráticas, sino que tengamos elementos que sean con sinusoidales o cíclicas. Entonces quizá podemos tener cosas súper extrañas, como por ejemplo que tengamos cosas así. ¿Ya? Eso es rarísimo, ¿cierto? Ahora, si nos damos cuenta, yo traté de hacer lo más posible, pasamos por todos los puntos. Y de hecho esto, si nosotros lo vemos en la función de costo, como la tenemos vista hasta ahora, nos va a decir que esta es la mejor función que va a pasar. ¿Por qué? Porque tiene el mejor desarrollo, porque pasa por todas y tiene el mejor entrenamiento. O sea que está ajustadísima. El problema es que si nosotros agregamos una más, por ejemplo, dijéramos que tenemos una por este lado, acá vamos a tener un error que quizá no va a ser tan grande. Recuerden que esto es un error cuadrático. Si nosotros vemos acá más o menos el mismo, un nuevo punto, acá el error va a ser pequeñito, cuadrado chiquitito. Si nosotros agregamos aquí uno nuevo, por ejemplo acá, donde está el otro, y seguimos con esto, seguramente vamos a pasar el largo de la siguiente. Y por lo tanto aquí no tan solo vamos a tener un error gigantesco, sino que eso significaría que nosotros no vamos a ser capaces de predecir el comportamiento de los datos en adelante. De hecho, esta función que tenía mejor entrenamiento que la primera, tiene peores resultados cuando se está llevando a producción. Ya, a este efecto se le conoce como overfitting, ¿ya? Como sobreajuste. Entonces aquí estaríamos hablando al principio de un bajo ajuste o poco ajustado. Aquí estaríamos hablando de un ajuste justo, ¿ya? O correcto. Y aquí estaríamos hablando de un overfitting, ¿ya? Un sobreajuste. Eso significaría que son tantos los datos que se están tomando en cuenta y se trató de ajustar lo máximo posible. Al final empeoró el resultado de las siguientes predicciones, que fue lo que pasó acá. En la siguiente predicción no fue capaz de predecir ese resultado porque se fue inspirado solamente por los datos de entrada que se tenían desde antes. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el modelo se ajusta excesivamente bien al conjunto de entrenamiento, que fue este conjunto que le dimos, y en este caso la función de costo es similar a cero, casi cero, genera o falla al generalizar en las siguientes entradas, ¿ya? En las nuevas predicciones. Esto no es para nada bueno, entonces nosotros tenemos que ser capaces de poder eliminar esas cosas. Para eso, eh, bueno, aquí podemos ver un ejemplo similar, ¿ya? Aquí, si nosotros partimos desde el ejemplo básico, que aquí tenemos la misma recta, esta era una recta, ¿cómo debería ser la línea acá? Voy a coger otro color verde. ¿Cómo debería ser la recta que divide acá? Negativa, positiva. Eh, ¿Negativa? Negativa debería ser. Sí, pues, ¿cierto? Como desde acá va hacia abajo, pasa por ahí. Pensemos que es una recta. Ya, ahí. Eso vendría siendo más o menos la predicción, pero aquí nos damos cuenta que aquí tenemos conjuntos de valores que nos quedaron mal situados y aquí también, pues, ¿ya? Si nosotros ocupamos valores polinomiales mucho más complejos, como desde este estilo, quizá podemos tener cosas más o menos así.
que de hecho lo vimos en los algoritmos que recién estuvimos viendo, pero resulta que acá vamos a tener elementos que también están no del todo correctos. ¿Ya? Entonces hay una falla. Pero si nosotros llegamos y tratamos de excedernos y decir, ya voy a dejar que en vez del 97,7% sea el 100% de todos los atributos que tengo, resulta que yo voy a tener un polinomio que va a ser más o menos de este estilo. Va a ir tratando de tomar todos los ejemplos posibles. Va a tomar esto, lo va a llevar acá. Va a tomar este otro. Va a ir por acá. Y después va a seguir para allá. Ya, eso vendría siendo también un overfitting muy muy feo en clasificación. Eso significaría que quizá acá, si nosotros viéramos la diferencia, usted no quería borrar ahí, si añadiésemos un círculo acá, significaría que estaría del lado de los rojos y vendría siendo nuevamente un problema en la predicción. No es capaz de predecir a lo mismo acá que posiblemente podría haberse dado. Entonces esto nos trae un grave problema para poder predecir el futuro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar este problema? La verdad es que existen algunas cosas que vamos a ir viendo en el futuro que tiene que ver con saber eh, seleccionar los atributos. De hecho, este primer punto que tenemos acá, nosotros ya lo hemos hecho en el análisis que hemos hecho. Hemos visto los gráficos de pares, hemos visto la matriz de correlación, hemos entendido de que hay algunos atributos que son más importantes que otros, y eso nos limpia los modelos. Ya las predicciones son más eficientes en ese sentido. Eh, y por lo tanto, es más fácil poder llegar o evitar este estilo de overfitting. Pero también existe otra cosa que ojalá alcancemos a verla, que tiene que ver con un modelo de selección, que este es un algoritmo que nos permite seleccionar automáticamente los mejores valores para el modelo. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver después. Pero hoy día la idea, y en la siguiente semana, nos vamos a enfocar en entender esta otra, que es la regularización. La regularización es un algoritmo, de hecho una modificación al algoritmo que ya hemos hecho, que se basa en mantener, o sea, dentro del algoritmo, todos los atributos, todas las otras variables que yo quiero considerar. Por ejemplo, en el Boston Housing pudiese considerar no tan solo las habitaciones o no tan solo el rango etario, sino que también considere la escolaridad, los lugares de trabajo, que son justamente las variables que también están asociadas, todas ellas. O en el caso de la clasificación de las flores de iris, también pude haber no seleccionado los dos atributos que más sobresalían, sino que haberlos seleccionado todo. Y lo que hace acá es reducir, en realidad, buscar los mejores valores para estos parámetros, pero tratando de reducir la magnitud, reducir el valor. Ya, esto lo que hace es que nosotros podamos tener un mejor comportamiento de nuestro modelo y que al final nuestra hipótesis se comporte mucho mejor, ¿ya? Sea mucho más simple. Entonces, de hecho, si nosotros volvemos acá a ver el tema de cómo va a funcionar esto, nosotros ya aquí tenemos en cuenta de que esto va a ser de este estilo. Ya, no está muy parejo, pero así debería ser. Mientras que este otro debería ser nuevamente bien sinuoso, tratando de calzar en todas, pero teniendo comportamiento medio errático. Y así en adelante. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? ¿Cuál es la idea de esto? Nosotros aquí tenemos elementos que cada vez que vamos sumando más atributos,
Recuerden que los X son los atributos y los teta son los parámetros que acompañan esos atributos. Si yo trato de eliminar estos comportamientos extra que están acá, que no se me sobresalgan, o sea, mientras más lejos esté de acá, sea menos importante para la predicción, yo voy a poder evitar este estilo de cosas. Entonces, para poder hacer eso, pensemos en esta situación básica. Aquí tenemos la función de costo y tenemos estos dos valores que están acá asociados, que vendrían siendo a estos valores de teta. Entonces, la idea vendría siendo de que yo pueda hacer lo más pequeño esto para que nosotros podamos tener este valor 0 y lo más pequeño esto otro para que este valor pueda ser lo más cercano a 0. Y por lo tanto, no alejarnos tanto de la función de costo original, ¿ya? Esa vendría siendo como la lógica de esto. Entonces al final, cuando nosotros volvamos a tener un comportamiento normal, quizá esto no va a ser 0, pero va a ser muy pequeño, un delta muy muy pequeño. Quizá la función se comporte mejor. ¿Ya? Quizá no va a ser igual a una cuadrática, pero va a ser muy, muy, muy similar. Y quizá con un comportamiento mucho más reducido. A eso se le conoce como regularización, ¿ya? Esa es como la base de todo este comportamiento. Entonces, para poder hacer eso, lo que se hace en realidad es poder tener una nueva función, ¿ya? Entonces, lo que se hace es penalizar, y esta es una lógica muy de la vieja escuela de la inteligencia artificial. De hecho, hay otra área que tiene que ver con programación, con restricciones, con metaheurística también, donde se penalizan. Hay fórmulas en donde si no te gusta el resultado va penalizando para que el algoritmo vaya decayendo en los mejores estados. En este caso es muy parecido, en donde lo que se hace es que hace que esta fórmula bien grande se vaya simplificando, ¿ya? Y vamos a probar con el tema del Boston Housing. Entonces lo que pasa es que yo tengo 13 atributos, eran 13 atributos los del Boston Housing, y yo puedo ocuparlos todos. O sea, esto va a ser una fórmula muy muy larga en adelante, y aquí yo voy a tener un valor que me va a permitir ir ajustando estos valores de teta. Recuerden que aquí yo estoy buscando los mejores valores de teta para para esta función de costo. Y lo que se hace al final con esto es que yo puedo ir regularizando estos valores con tal de que yo pueda ir agregando o pueda ir seleccionando los valores más bajos. O sea, los mejores valores de teta, pero a la vez que sean los más bajos que yo pueda encontrar. Evitando, por lo tanto, caer en lo que veíamos en la gráfica de antes eh, de, de funciones de costo. Recuerden que cuando veíamos el ascenso al gradiente habían zonas que también eran parecidas y quedaban en óptimos locales. Aquí se parece mucho, pero altera esa gráfica para poder compensar esos valores que son erróneos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas cosas? Existe este elemento, que es un lambda, que es el parámetro de regularización. Así como tenemos el ratio de aprendizaje o la tasa de aprendizaje en el algoritmo del gradiente, aquí tenemos el parámetro de regularización. Este parámetro es un escalar que multiplica cada uno de los elementos que se vayan obteniendo de este conjunto teta, y lo que hace es, como es un escalar, esta función de costo, recuerden que la idea es minimizarla, ¿ya? Como un escalar hace que mientras más grandes sean los elementos de teta, más grande va a ser el elemento total. Por lo tanto, la función de costo, que era originalmente, en vez de bajar, va a subir. Va a ser mucho más alta de lo esperado. Y esa diferencia entre de que sea menos óptima se le llama la penalización. Entonces, este elemento al final es un número, ¿ya? Es un número que se le está multiplicando a cada uno de estos parámetros, pero tiene un pequeño problema. El problema es que si yo le doy un valor demasiado grande, no sé, por ejemplo 10.000, en el ejemplo anterior eran 1.000, pero podía darle 10.000 o 100.000
o de millones, significaría que el modelo que yo encuentre no va a ser el óptimo. Significaría que yo voy a evitar el overfitting, pero al mismo tiempo voy a hacer que el modelo sea precario, sea poco robusto. Eso quiere decir que voy a estar como en las primeras iteraciones o sea, la primera hipótesis que vamos a tener líneas rectas muy muy feas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una línea acá, vamos a tener aquí el gráfico feo. Vamos a tener aquí los puntitos. Recuerden que tenemos aquí cada uno de los puntitos de nuestra predicción. Si nosotros hacemos que aquí el lapicito, agárrame el color. Si nosotros hacemos que estos sean demasiado grandes, esto va a significar que yo voy a hacer que esto se reduzca lo más posible a elementos que no son óptimos, ¿ya? Por lo tanto, en vez de tener algo así o así, voy a tener un elemento así, que va a ser algo en paralelo, ¿ya? Y obviamente esta última predicción que estoy realizando no es para nada buena, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de poder escoger un valor idóneo, ¿ya? Obviamente hay algunas opciones que nosotros podemos ir considerando para que no sean demasiado grandes, ¿ya? Y con eso vamos a terminar por ahora. La próxima clase vamos a profundizar bastante más en esto y ya pasar a al siguiente tema, que es el más grande y creo que va a ser el más entretenido, que pasar ya a lo que es las redes neuronales y al aprendizaje no supervisado, ¿ya? Así que lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen dudas. No, profe, quedó claro. Ya, No, profe. ya vamos a dejar acá. Vamos a cortar. Cortamos. Digan chao a la grabación para que quede bonito. Chao, grabación.